Hola, espero estén muy bien. Mi nombre es Andrea Fula. Estoy en séptimo semestre de ecología y actualmente soy una de las coordinadoras del grupo estudiantil EcoArt. Em, Hoy voy a hablarles acerca de la ilustración enmarcada en el paleoarte, pero desde una técnica diferente a la que comúnmente utilizamos para ilustrar. Entonces primero quisiera empezar mostrándoles esta imagen que ilustra muy bien como esa creencia continua entre esa dualidad entre el arte y la ciencia. Y comúnmente pensamos que el arte está más enfocado a la imaginación, a como no hay reglas mmm, tan rígidas para la creación. En cambio asociamos la ciencia con algo más racional y algo mucho más metódico. Sin embargo, lo interesante de esta imagen es que en el centro se puede ver como una convergencia y un encuentro entre estas dos perspectivas de ver el mundo diferentes. Y es ahí donde podemos enmarcar la ilustración científica, que toma elementos del arte para poder comunicar un concepto científico. Entonces, si lo vemos desde la herpetología, muchos nos ha resultado mucho más sencillo aprender sobre las diferentes denticiones en las serpientes a través de ilustraciones. Y lo interesante, por ejemplo, de esta ilustración que busca mostrar cómo es las glándulas de veneno de esta víbora. Lo interesante es que nos permite, a diferencia de una fotografía, nos permite como ir más allá e ilustrar ese concepto de la glándula de veneno. Digamos que ahí entra un elemento muy importante, una razón muy importante para seguir ilustrando, porque muchas personas pues consideran que la ilustración científica o la ilustración naturalista, más adelante hablaré de las diferencias, pues es algo que no es algo útil, porque pues tenemos cámaras y podemos tomar una fotografía al bicho, pero digamos que la ilustración científica nos permite jugar un poco eh, con los conceptos o con las intenciones que tenemos a la hora de comunicar por medio de una ilustración, a diferencia de una fotografía. Entonces la ilustración desde hace miles de años ha sido muy importante para la humanidad. Siempre se ha tendido a representar mediante dibujos, mediante diferentes expresiones artísticas la realidad, como vemos en estos petroglifos de la izquierda. Estos petroglifos fueron encontrados en Chiriquete. Si nos vamos, si saltamos en la historia, por ejemplo, para la ilustración, la expedición botánica, la ilustración científica fue muy importante. Los naturalistas que hicieron ese recorrido por el territorio pues se llevaban también a artistas que generalmente pues manejaban mucho la acuarela, y era una forma de registrar pues y compilar toda esa biodiversidad que estaban describiendo. Para Darwin también la ilustración fue muy importante. Estos son los famosos pinzones de Darwin que nos permiten o dan cuenta de diferencias morfológicas en el tamaño, en la forma del pico de estas aves. Y
Estas ilustraciones de arriba son ilustraciones de Haeckel. Él es conocido pues en la ecología no solo por ser un zoólogo, sino también por ser el primero en hablar de esta noción de oikos, lo que hoy conocemos como ecología. Y sus ilustraciones son muy bellas. Digamos que estas son las que a mí más me gustan, pero sus ilustraciones pues reflejan mucho la simetría de los individuos que estaba ilustrando. Y lo interesante de este señor es que no se interesó tanto por ilustrar invertebrados o grandes animales, sino que se enfocó en animales marinos. También ilustró virus, bacterias. Sus ilustraciones como que no tan alta calidad. Entonces, a lo que voy es que la ilustración acá nos permite como ceñirnos a la realidad en base a todo un concepto artístico. Sin embargo, también nos permite, a partir de la realidad, crear otros mundos posibles, como pasa en este cuadro del Bosco, el Jardín de las Delicias. Entonces ustedes ven que ah, el, el pintor toma elementos o toma formas de la naturaleza para crear situaciones y pues para dar un mensaje nuevo. Entonces la ilustración científica la podemos definir como una disciplina que es verídica y ficticia. Vemos que esta dualidad se da porque la ilustración científica busca retratar un concepto, una especie, un proceso, como vemos acá, proceso de metamorfosis de este coleóptero. Lo busca pues, retratar fielmente. También en cuanto a la escala, la ilustración científica es muy meticulosa. Sin embargo, también la podemos considerar como una disciplina ficticia, porque lo que hacen los ilustradores, a diferencia de un fotógrafo, es que buscan como integrar en una misma ilustración todas las variaciones o algunas variaciones a nivel de individuo que se dan en una especie. Entonces, cuando tomamos una fotografía estamos capturando, estamos registrando un individuo. Sin embargo, la labor del ilustrador es tomar varias variaciones, valga la redundancia, de individuos de la misma especie y tratar de plasmarlo en una sola composición. Otra de las ventajas de la ilustración científica es que permite la divulgación, y en la educación es muy importante para enseñar la ciencia, porque como les decía al inicio nos permite jugar un poco con las diferentes perspectivas de ver algo. Entonces seguramente si yo corto este corazón y hago un corte transversal, no va a ser tan claro cómo son las aurículas, cómo son los ventrículos del corazón. Entonces, bueno, y otra cosa es que si ustedes están aprendiendo sobre anatomía del corazón y les muestran como esto, pues si bien es un corazón, pues no es de verdad, es una animación en 3D. Si no le muestran esto, le da un poco de escozor porque se ve la sangre. Entonces, lo interesante de la ilustración científica es que también permite como mostrar diferentes órganos, diferentes especies y también como resaltar ciertos atributos, en este caso como todas las aurículas, los ventrículos, la aorta, bueno, del corazón. Y en el paleoarte
también nos permite, a partir de vestigios del pasado, no solo que están materializados en los fósiles, sino también en madrigueras, o en evidencias de relaciones tróficas, no sé, mordidas, fósiles que tienen mordidas, por ejemplo. Todos estos vestigios nos permiten entonces dar dar o plasmar más bien en un papel, como este mundo que ya pasó, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes quieren iniciar en la ilustración o pues ya se están iniciando, pues yo les recomiendo dar sus primeros pasos con la ilustración naturalista. Estas imágenes, estas ilustraciones que ven acá, pues yo las realicé, pero no las puedo considerar ilustración científica porque yo no lo hice con el rigor de, ejemplo, esta serpiente Quironius monticola, que las escamas son tantas, esta escama tiene esta forma, tiene esta proporción. Vemos que la ilustración naturalista nos permite plasmar una especie, por ejemplo, en el papel, pero sin ese rigor científico. Es más como, o se enmarca más en el hiperrealismo. Y pues ustedes ven como que el color es en todas las imágenes que les he mostrado, como el color pues es algo fundamental para darle como más veracidad a lo que queremos transmitir. Y el color, pese a ser algo tan, digamos que tan comercial, tan poco como analizado, por decirlo así, algunas veces en nuestra cotidianidad, pues tiene un poder muy grande. Entonces, para ilustrarles esto, les tengo este fragmento de un libro de Germán Castro Caicedo muy interesante que se llama Hágase tu voluntad, y pues habla del pueblo Guaorani, que es un pueblo de la Amazonía ecuatoriana. Entonces el fragmento dice: el mundo era la noche azul profunda, pero un astro de fuego amarillo como es el fuego chocó contra la noche azul y nació la selva verde. Ese es el ayer, porque gracias al verde aparecieron primero los animales y después los hombres, y con ellos la sangre. El rojo, que es la vida, el hoy, el presente, estamos vivos. Por eso nos pintamos de rojo y pintamos nuestras lanzas con rojo. Con ellas defendemos la vida. Lo interesante de este fragmento es que se enmarca en la teoría del color, porque nos está diciendo que la noche azul profunda con el astro de fuego amarillo chocan, sí, ambos chocan y surge la selva verde. Entonces, pues esto no lo dice la teoría del color, pero lo otro interesante que muestra este fragmento es que el color, digamos que es signo de vida para este pueblo. Entonces, a lo que voy es que para realizar nuestras ilustraciones, pero también no sé, para la naturaleza no humana, pues el color da muchos mensajes. Y en el campo de la ilustración, vemos que hay muchas técnicas, muchos materiales que nos permiten acercarnos, plasmar esa realidad. Acá les muestro como estas témperas payasito, que son como las primeras témperas con las que tenemos contacto. Y sin embargo, muchas de estas técnicas, estos materiales que comúnmente utilizamos, tienen una huella ecológica asociada, porque demandan gran cantidad de agua para su fabricación, energía. También algunas utilizan o emplean compuestos
compuestos que pueden llegar a ser tóxicos. Si pensamos en los recipientes, pues son plásticos, esto demanda petróleo, pero también si pensamos, o sea, hacemos un análisis del ciclo de vida de estos productos, pues qué pasa con el desecho, que queda pues una vez lo utilizamos. Entonces, vemos que por esta preocupación se está cogiendo fuerza como retomar en el arte, no solo para la ilustración, en diferentes campos, eh, la utilización de pigmentos naturales que pueden ser de origen orgánico, pueden obtenerse a partir de plantas, de líquenes, de hongos, pero de una misma planta podemos obtener pigmentos diferentes de la raíz, del tallo, de las flores, de las hojas. O también podemos tener pigmentos que sean de origen inorgánico, ¿sí? Más asociado a los minerales, a materiales térreos. Entonces hay un concepto muy bonito que es la alquimia del color. Entonces esta planta que ustedes ven acá es una begonia reds. Creo que es la especie, pero el género es begonia. Y a partir de las flores de esta planta yo puedo tener una variedad de colores que no necesariamente tienen que ser el rojo. Y algo muy interesante que sucede con esta planta es que al estar líquida, cuando yo macero las flores, tiene un color rojo muy vivo, pero cuando entra en contacto con el papel, su color pues cambia. Vemos que es un color grisáceo. No pensaría como, pues, si voy a pintar, quiero aprovechar este color rojo. Entonces lo que pasa acá es que al entrar en contacto con el papel, vemos que cambia el pH de esta extracción que yo hago. Y lo que ustedes ven acá es una alquimia, pero también es jugar con el color y jugar con el pH que surge de las extracciones de estas flores. Entonces a partir de esta flor yo puedo tener varios tonos y este cambio de pH se hace con diferentes sustancias que son llamadas entonadores. Entonces un entonador puede ser la sal, puede ser el alcohol, puede ser el azúcar, que no lo recomiendo mucho, puede ser el limón, también puedo usar sulfato ferroso, sulfato de aluminio, cobre, ácido cítrico, alumbre, que es una tipo de roca. Y lo interesante es que cada planta pues tiene un color muy diferente que ofrecer. Entonces, por ejemplo, esta planta de 7 cueros china, al agregarle sulfato ferroso, da un color verde un poco más oscuro y un poco más metalizado. Sin embargo, a esta planta, al agregarle la misma sustancia, nos va a dar un color verde mucho más claro. Entonces lo interesante es que podemos tener un montón de tonos de diferentes plantas. Y algo muy interesante, esto es una composición y todo loca. Algo muy interesante es que el color con los pigmentos, o utilizar el color de los pigmentos vegetales en este caso, pues resulta siendo como toda una complejidad. Porque si yo voy al jardín y extraigo o tomo pétalos de una planta, bueno, cabe aclarar que para obtener mucho color no hay necesidad de utilizar grandes cantidades, por ejemplo, de flores. Con una flor, con dos flores es suficiente.
y rinde muchísimo. Esa es otra ventaja. Entonces, bueno, hablo de la complejidad del color porque, siguiendo con el ejemplo de las flores, el color no solo es lo que yo puedo ver, sino también lo que yo puedo sentir, pero también lo que yo puedo leer y también lo que escucho cuando me aproximo a esas plantas, y también lo que veo no solo en términos de color, sino en términos de visitantes, de interacciones planta-insecto, ¿sí? De las interacciones que rodean esas plantas. Entonces ya en el paleoarte, este es un ejemplo de una obra que yo hice, una ilustración que hice, pues de paleoarte, utilizando estas especies que pueden ver acá. Son especies que encontré en mi jardín. Entonces lo que yo hice fue ir explorando con los diferentes entonadores que les hablaba qué colores podía obtener, y una vez ya le ponía la capa de color con los diferentes tonos que quería, que me parecían adecuados para la ilustración, le di los detalles con lápices de color. Entonces es muy importante ir explorando con qué colores contamos, ¿sí? Hemos marcado en esa alquimia. Y pues si les interesa cómo adentrarse en la ilustración y en esta técnica, pues se recomienda tener mucho una libreta en la que podamos como registrar diferentes tonos. Entonces, eso por un lado la ilustración, pero también los pigmentos los podemos emplear en las telas, por ejemplo. Entonces algo muy interesante es retomar unas técnicas japonesas. Esta es el bundle dye y el shibori. Entonces estas técnicas lo que hacen es que yo utilizo una prenda de origen orgánico, preferiblemente para que el color no se fije a la tela, y a partir de diferentes amarrados de diferentes patrones de amarre, yo puedo generar diferentes patrones de color, como sucede en el shibori. Y lo interesante de esta técnica es que, si bien yo utilizo agua para hacer como este proceso de baño María, para que los colores se fijen a la tela, también se utilizan mordientes, que son las mismas sustancias que hacen que estas partículas de color, o del pigmento más bien, se fijen a la tela. Entonces se utiliza agua, pero las cantidades de agua, la huella hídrica es muchísimo menor a la huella hídrica de la que utiliza como la industria de la moda convencional. Entonces esta es otra alternativa que, para hacer diferentes productos a partir de pigmentos vegetales en este caso. Entonces pues esto lo muestro porque hay alternativas que surgen en torno a la moda convencional, al fast fashion, que nos permiten tener productos más duraderos, prendas más duraderas y con una huella ecológica mucho menor. También nos permiten explorar esas plantas, en este caso, que, nos brindan como esas propiedades tintorias. Y esto también es muy interesante en términos de aprovechamiento y uso de materiales no forestales. Entonces nos ayuda a pensar en que los bosques son mucho más, o nos pueden ofrecer mucho más que madera. También nos pueden ofrecer plantas tintorias
aceites esenciales y un montón eh, de, de productos, los queremos llamar así, que podemos aprovechar y que resultan, que constituyen alternativas a muchos de los procesos productivos que tenemos hoy en día. Entonces, no, eso era lo que les quería mostrar. Espero disfruten mucho la salida a la Tatacoa.